Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este día. Estamos en el jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio de este día, es un pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Vamos a leer el Evangelio de este día y a comentarlo. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Querida familia, mucho podríamos comentar acerca del Evangelio, pero vamos a quedarnos especialmente con el primer versículo que nos habla del reino de Dios. Vamos a hacernos una pregunta para dejarnos iluminar por la luz de este Evangelio, especialmente cuando habla del reino de Dios. A ver, queridos hermanos, ¿cuáles vendrían siendo las notas características de un reino? Bueno, cuando hablamos de un reino, ya vamos en las películas o los reinos que se han dado a lo largo de la historia, bueno, pues, ¿de qué estaríamos hablando? Estamos hablando, bueno, pues de un territorio con sus fronteras. Hay un rey, una reina también, pero bueno, pues principalmente hay un rey con su corte, con su séquito, y luego estarían los súbditos. Bueno, también hay un ejército, por supuesto, y bueno, pues hay unos súbditos, vamos, la gente de a pie. Por supuesto, ese reino tiene unos bienes, tiene unas riquezas, y bueno, pues lo ideal es que ese reino vaya creciendo. También una nota característica de un reino, hablando así, vamos, en un reino terrenal, bueno, pues es la distancia casi insalvable entre el rey y los súbditos, porque claro, él tiene sangre real y hay una diferencia en cuanto a las riquezas y posesiones del rey. El rey tiene el dominio control de todo. Los súbditos participan de alguna manera de esos bienes, de esas riquezas, pero vamos, siempre de forma muy limitada, porque parece ser que es como una nota característica del reino terreno, esa distancia insalvable, esa diferencia entre el rey y los súbditos. Muy bien, ¿qué podemos decir acerca de esto? Bueno, pues que aquí podríamos hacer una comparación entre un reino terreno y el reino de Dios. Y aquí esto para mí es maravilloso. ¿Por qué? Cuando hablamos del reino de Dios ya no habría fronteras, porque todos estamos invitados a pertenecer a este reino. Y aquí, a diferencia del reino terreno, todos estamos llamados a ser coronados por el rey. Y todos estamos llamados a, a ser partícipes de esa sangre real que vendría siendo la gracia santificante en nosotros, los hijos de Dios, aquí en la iglesia de Cristo Jesús, en la iglesia católica. Entonces aprovechemos, bueno, y cuidado. Y a diferencia de un reino terreno, en el reino de Dios, Dios nos quiere hacer partícipe de forma ilimitada de los bienes, de las riquezas, como puede ser la salud, el bienestar, la seguridad, la paz, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechemos este día para querer entrar, querer recibir ese reino de Dios, que lo pedimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Entonces, que esto nos haga meditar. A ver, nosotros, ¿qué preferimos? ¿Un reino terreno o el reino de Dios? Bueno, pues acabáis de ver las ventajas, las ventajas sin límite del reino de Dios. Y entonces, ¿cómo recibir ese reino de Dios? Que aquí hay algo muy interesante.
Entonces los fariseos le preguntan, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí. Bueno, y hay algo también bastante interesante. Me imagino que en algún momento determinado de la historia, bueno, pues el rey, a la hora de darse una batalla, bueno, pues en algún momento o en algunos momentos habrán sido los primeros en salir a combatir. Pero siempre se está intentando, o sea, guardar, proteger la seguridad del rey. En este caso no. En el caso del reino de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que es el rey, es el primero en salir a combatir. Y si no es el primero en salir a combatir, vamos, nos hacen añicos, nos destrozan. Gracias Cristo Jesús por ser el rey que es. Muy bien. Entonces ahora si Cristo Jesús contesta, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allá, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Cómo podemos entender esto? A mi modo de ver. Lo primero, cuando Cristo Jesús dice el reino de Dios está en medio de vosotros, es una declaración implícita, indirecta de que Él es el rey. Porque donde está el rey, está el reino, y eso nadie me lo puede negar. Entonces Cristo Jesús aquí de alguna manera se está autoproclamando rey. El reino de Dios está en medio de vosotros, porque aquí está el rey. Y también podríamos interpretar esta respuesta de Cristo Jesús teniendo en cuenta la capacidad, posibilidad que tenemos nosotros de recibir ese reino de Dios en nuestros corazones. Es decir, estamos bautizados. De esta manera, bueno, y aún no bautizados, porque precisamente para eso nos acercamos al sacramento del bautismo, para tener ese encuentro en nuestro corazón con Cristo Rey, y que Él como Rey ponga en orden nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, nuestro apetito irascible, nuestro apetito concupiscible, que en su momento os explicaré un poco mejor, bueno, pues esa constitución del hombre. Entonces, esto es maravilloso, tenemos en nosotros la posibilidad de que Cristo Jesús reine en nuestros corazones, que este era otro punto que queríamos tocar. Por supuesto, cuando hablamos de un reino, bueno, pues yo qué sé, deseamos que ese reino, bueno, pues que todo esté en orden y que todos gocen de esos bienes, de esas riquezas, de esos privilegios, de seguridad. Pero fijaros, estamos pensando casi siempre en lo material, casa, alimentación, etcétera, etcétera. Pero es que el reino de Dios y de suyo un reino terreno tendría que empezar por los corazones de los miembros, vecinos, habitantes de ese reino, porque este es un despiste del hombre de hoy y un despiste que se ha venido presentando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pensar que el bienestar y la prosperidad material van a garantizar un reino, van a garantizar la paz, la armonía. No, empieza por el corazón y luego de venir lo material. Entonces, por eso Cristo Jesús, responde de esta manera. El reino de Dios está en medio de vosotros. Total, ¿qué hemos dicho? Dos interpretaciones podemos ofrecer acerca de este pasaje. El primero, que Cristo Jesús dice, el reino de Dios está en medio de vosotros porque Él es el Rey, y donde está el Rey está el reino. Y también porque nosotros tenemos la capacidad, ese en medio de vosotros podríamos interpretarlo como en vuestros corazones. Tenéis la capacidad de recibirme a mí como Rey, para reinar en vosotros y poneros en paz con vosotros mismos, en armonía con vosotros mismos. Esto es maravilloso. ¿Cuánto no el hombre de hoy persigue continuamente esta idea, este sentimiento de estar en paz consigo mismo, en armonía con su espíritu? Bueno, pues Cristo Jesús lo puede hacer. Así que recibimos a Cristo Jesús, Rey, para que reine en nuestros corazones. Lo primero, ponga paz en nosotros mismos y luego, de corazón en corazón, se haga presente el reino de Dios
en medio de nosotros. Pues bien, querida familia, vamos a dejarlo ahí. El Evangelio nos ofrece otras ideas, esa venida de Cristo Jesús, que será como el fulgor del relámpago. ¡Sisas! Llegará, ¿cómo es? Como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pues bien, querida familia, nos despedimos con la bendición y seguid meditando a lo largo del día acerca de esta realidad del reino de Dios. Y sabed que lo más importante en un reino no es lo material. Eso es algo importante, pero secundario. Lo más importante, lo más importante que debería de ser en un reino terreno, y por supuesto lo es en el reino de Dios, es la paz en el alma, en el corazón. Una paz que solo Cristo Jesús, Rey, puede dar. Aprovechemos este día para acercarnos a la Eucaristía, hoy jueves eucarístico, para sentir ese reino de Cristo Jesús en nuestro corazón, permitir que ese reino de Dios despierte, amanezca en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pues bien, querida familia, nos dejamos ahí y nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.